Muy buenas tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualización ONOCEN. Hoy es martes 25 de julio de 2023. De nuevo, muy buenas tardes. Este encuentro es transmitido por el Facebook Live de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Es para la Escuela de Microbiología de nuestra universidad. Causa de gran satisfacción compartir con ustedes nuestra actividad académica. Actualicémonos en guías de CLSI y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y superbacterias del grupo escape. Saludamos a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Germán Esparza. También saludamos a nuestra moderadora, la doctora Astrid Vanessa Cienfuegos, quien es microbióloga y bioanalista, maestra en Ciencias Básicas Biomédicas y doctora en Epidemiología de la Universidad de Antioquia, el grupo Investigación en Microbiología Básica y Aplicada a Microbios, y es profesora de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. De igual forma, saludamos a la profesora Nancy Joana Pino Rodríguez, coordinadora de extensión de la Escuela de Microbiología, y nos acompañan en la conexión virtual profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología, más invitados que nos honran con su compañía. De nuevo, enviamos un saludo a las personas que nos acompañan en este momento y para quienes luego verán la grabación de la presente actividad en nuestra página de Facebook. Les invitamos a dejar sus comentarios y observaciones y dudas en la caja de comentarios de Facebook para compartirla con nuestro conferencista el día de hoy. De nuevo le doy la bienvenida a la doctora Vanessa y en este momento le entrego la moderación de la actividad. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el Facebook Live, en este evento de Actualicemos de la Escuela de Microbiología. Para mí es un enorme placer, un gusto presentarles, bueno, a nuestro invitado, que ya ustedes lo conocen. Es difícil de presentar, lo precede su fama, su gran conocimiento sobre el tema. Entonces, para mí en particular, pues y para la Escuela de Microbiología, es muy grato que nos acompañe el día de hoy. Es nuestro gran amigo, el doctor Germán Esparza, que precisamente nos va a hablar de un tema muy importante, muy relevante, que tiene que ver con la actualización de las guías de CLSI y que tiene que ver también con todas las pruebas de susceptibilidad, especialmente en estas bacterias patógenas tan importantes también del grupo escape. Como ustedes saben, entonces nos acompaña hoy el doctor Germán Esparza, quien es profesor de microbiología clínica y antimicrobianos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de los programas de especialización en infectología de la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. El doctor Germán también es consultor internacional del Programa Especial de Resistencia Antimicrobiana en la Organización Panamericana de la Salud y director del Programa de Control Externo en Microbiología de PROACECAL. También es consultor del Subcomité de Susceptibilidad Antimicrobiana de la CLSI de Estados Unidos y, como ustedes saben, pues es uno de los mayores expertos que tenemos pues a nivel nacional en el tema de resistencia antimicrobiana. Bienvenido, doctor Germán. Muchas gracias por acompañarnos en todas las actividades académicas que desarrollamos desde la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Hemos tenido el placer también de tenerlo como profesor en la Diplomatura de Resistencia Antimicrobiana, que finalizó recientemente y que pues cada año estamos abriendo cortes nuevas. Entonces, muchísimas gracias, doctor Germán, por aceptar esta invitación, por acompañarnos y por compartirnos todo su conocimiento y todas las actualizaciones sobre el tema de resistencia antimicrobiana. Entonces, nuevamente bienvenido y le doy la palabra para el inicio de la charla. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Es un gusto acompañarlos. Gracias a los amigos de la Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, que siempre me hacen el honor de acompañarlos en estos eventos en la diplomatura. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Tengo grandes amigos, desde la doctora Vanessa, la doctora Natalia y todos los colegas de la Universidad de Antioquia. De verdad, un placer compartir. Vamos entonces a hablar en este rato sobre las guías de CLSI y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en bacterias gram-negativas del grupo escape. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y vamos entonces como objetivos de esta presentación. Y por favor recuerden todas sus preguntas, colocarla en la sesión del chat que aparece en el Facebook Live para compartirlas al final. Vamos a discutir recomendaciones clave para el tamizaje e interpretación adecuada del antibiograma en superbacterias gram-negativas del grupo escape,
a la luz de los fenotipos inusuales que además estamos viendo ahorita que se están presentando en nuestros hospitales. Comentar los cambios más recientes en las guías del CLSI. Vamos a ir navegando a través de esos patógenos y mirando qué ha cambiado. Les voy a contar qué impacto tiene eso, qué estrategias se pueden hacer de implementación y al final les voy a contar en qué está trabajando la CLSI de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las bacterias del grupo escape? Yo les digo superbacterias porque fundamentalmente es el grupo de microorganismos más relevante desde el punto de vista clínico y epidemiológico que pueden entonces llevar a los pacientes a infecciones prácticamente difíciles de tratar y algunas veces intratables. Por la E tenemos a Enterococcus faecium, principalmente el resistente a la vancomicina. Puede causar bacteremias y endocarditis en pacientes debilitados. Algunas infecciones urinarias e intraabdominales. Tiende a ser un patógeno importante en ciertos hospitales, sobre todo en hospitales que atienden pacientes oncológicos, es lo que nosotros más encontramos. Hay brotes hospitalarios causados por Enterococcus faecium vancomicina resistente. Sin embargo, en Colombia no es la bacteria más frecuente. Staphylococcus aureus, principalmente resistentes a la oxacilina, que pueden causar bacteremias, endocarditis, neumonías, infecciones de piel y tejidos blandos e infección de hueso y las articulaciones. Klebsiella pneumoniae, productora de Blay carbapenemasas. Esta es la bacteria tal vez más problemática ahorita en muchas unidades de cuidado intensivo. En Colombia, al menos en Bogotá, es la número 1 de los hospitales, pero si ustedes van a otros países puede ser la segunda o tercera causa de infecciones asociadas a la atención en salud, pero es un patógeno muy importante. Puede causar bacteremias, neumonía bacteriana intrahospitalaria y asociada a la ventilación mecánica, infecciones urinarias, intraabdominales de tejido blando y está muy asociada a brotes. Por la A tenemos a Acinetobacter baumannii complex, resistente a carbapenems. Puede causar bacteremias, neumonías en pacientes debilitados, infecciones de la piel y los tejidos blandos, de las heridas, por ejemplo, muy asociada a brotes. También puede causar neumonía, pero es muy importante decir que Acinetobacter puede colonizar la tráquea de los pacientes intubados, entonces gran parte de los aislamientos de Acinetobacter que vemos en aspirados traqueales son fundamentalmente colonizaciones más que infecciones verdaderas. Por la P tenemos Pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar. Puede causar bacteremias, neumonías, infecciones del paciente quemado, infecciones urinarias. En algunos sitios de Colombia es la bacteria número 1. A veces presenta de verdad un reto terapéutico porque no hay alternativas. Y aquí las combinaciones de medicamentos antibióticos son más inciertas en el escenario de Pseudomonas. Además, hay que decir que es altamente letal, casi más letal que Staphylococcus aureus. Y por la E tenemos Enterobacter, que puede causar hiperproducción de AMC, es decir, esta enzima, esa cefalosporinasa que trae Enterobacter cloacae complex, la puede producir en grandes cantidades, llevando a resistencia a ceftriaxona, piperacilina con tazobactam y otros antibióticos como Aztreonam. Enterobacter está asociado con bacteremias, infecciones urinarias, intraabdominales de la piel y los tejidos blandos, pero rara vez lo vemos causando neumonías. Estos son los mediadores de la resistencia antimicrobiana en esos microorganismos pertenecientes al grupo escape. Entonces tenemos inactivación del antimicrobiano a través de modificación por beta-lactamasas. Tenemos múltiples tipos de estas enzimas, AMCES, BLES, carbapenemasas, por ejemplo, que rompen el anillo beta-lactámico y llevan a la destrucción del antibiótico antes de que alcance su sitio de acción. Modificación de los aminoglicósidos a través de 3 diferentes tipos de enzimas, que son aminotransferasas, nucleotidiltransferasas y fosfotransferasas. Aparte de ellas, existen otras que son principalmente metilasas, aunque ya las vemos como alteraciones en el sitio blanco, que también pueden llevar a resistencia a los aminoglicósidos. Ahora, mecanismos de persistencia, que ahora se han vuelto más de moda, todo lo que es la formación de biopelículas, donde en esas biopelículas, esto que son como edificios de bacterias, se protegen de la acción de varios antibióticos y de esa manera usted puede eliminar esas bacterias planctónicas, pero las que están en la biopelícula se liberan nuevamente de la circulación y causan infección en otro foco, infecciones persistentes, difíciles de tratar, y luego van a hacer entonces otra biopelícula en otro sitio, que eso es lo que nosotros vemos en algunos tipos de infecciones como las periprotésicas o las propias periodontitis.
Alteraciones de la pared celular, entonces ahí tenemos alteraciones en el peptidoglicano, en el caso, por ejemplo, de la fracción de alanina, ese cambio que se presenta en los enterococos por deserina o de lactato, dependiendo del fenotipo. También tenemos alteración del sitio blanco a través de las metilasas del RNA 16S, que eso es muy importante para la resistencia a panaminoglicósido. Entonces, ahí donde actúan los aminoglicósidos, toramicina, micacina, gentamicina, y los neoglicósidos como plazomicina, se llevan a cabo mutaciones que llevan a resistencia a toda esta familia. Recordemos que ese mecanismo viaja de la mano de las NDM, que son estas metalocarbapenemasas muy frecuentes en nuestros países. También podemos tener alteraciones a nivel de las PBPs, también esto es importante. Esto se está volviendo muy de moda con la resistencia al Astronam, y otro ejemplo es la resistencia al estafilo a los betalactámicos a través de la mutación de la PBP2 por la PBP2A o 2', y mutaciones en el lipopolisacárido, que confieren resistencia a las polimixinas como colistina y polimixina B. Alteraciones en las porinas. Esto es muy típico de Pseudomonas, pero también lo puede hacer Acinetobacter con CAR-O y lo puede hacer Enterobacter, Klebsiella y E. coli. Y también reducción del antibiótico a nivel del espacio intracelular, y es a través de bombas de flujo, ¿no? Esto es muy exitoso en los no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas, como Acinetobacter, y también tenemos algunas bombas en Klebsiella, E. coli y Enterobacter. Bien, entonces vamos a ir llevando la atención a cada uno de los grupos de esos microorganismos y discutir algunos aspectos clave. De nuevo, los invito a que sus preguntas nos las hagan a través del chat. Y aquí tenemos la tabla 1A para el tamizaje de Enterobacteralis diferentes a Salmonella y Shigella. Entonces, estas tablas, como todos ya de pronto hemos oído, cambiaron este año 2023. Nosotros teníamos unas tablas en un formato vertical, ahora las tablas son horizontales y vienen en un modelo llamado tiers o niveles o pasos o escalones. Entonces la idea es que cuando se utilicen estas tablas uno vaya poco a poco, digamos, escalando en el tamizaje. Quiero hacer una claridad: la CLSI no da guías de tratamiento, da sugerencias de tamizaje basado en el concepto del antimicrobial stewardship o del PROA, pero nosotros no hacemos prescripción de antibióticos ni decimos acá cuál sí o cuál no, es una decisión médica. Y la idea es que en nuestros países de Latinoamérica, porque en este evento tenemos gente de varios países conectada o que van a ver la grabación de esta reunión, sepan que usted puede probarlos todos si está en un ambiente de alta endemicidad de resistencia, pero podría reportar selectivamente ciertas familias de antibióticos dependiendo de lo que usted encuentre. Entonces, en el nivel 1 son agentes antimicrobianos apropiados para el tamizaje de rutina, reporte primario. Ahí tenemos ampicilina, tenemos cefazolina y tenemos cefotaxime o ceftriaxona. Recuerden que son intercambiables. Si ustedes me preguntan, yo prefiero tamizar ceftriaxona porque es la que se usa más en clínica y es en la cual se han basado más los estudios, pero también pueden probar cefotaxime. Eso depende porque algunos paneles traen cefotaxime. Particularmente cefotaxime se utiliza en pediátricos, se utiliza en algunos países, por ejemplo, y en Colombia se colocan sobre todo en pacientes con hipoalbuminemia, ¿no? Donde ceftriaxona puede estar contraindicado. Aquí la CLSI les pone un pie de nota que les dice, ojo con los productores de AMC, con Enterobacter, Klebsiella aeruginosa y Citrobacter freundei, ya que podrían desarrollar resistencia a la ceftriaxona durante la terapia. Tenemos amoxicilina, clavulánico y ampicilina con sulbactam. No son intercambiables, hay que probarlos por separado, pero ampicilina sulbactam cuando es sensible, es muy probable que amoxiclavulánico también sea sensible. Lo que pasa es que ya en las guías, sobre todo en productores de BLE, ya no se recomienda amoxicilina clavulánico. Tenemos piperacilina con tazobactam, gentamicina, cipro y livo, trimetropinsulfa. Y a nivel urinario tenemos cefazolina, que tiene un punto de corte para cistitis, y nitrofurantoína. En el nivel 2 tenemos cefuroxima, tenemos cefepime. Recuerden que cefepime debe siempre probarse en los productores de AMC cromosomal, de nuevo, Enterobacter cloaci, Citrobacter freundei y Klebsiella aeruginosa. Tenemos aquí también los 3 carbapenems, ertapenem, imipenem y meropenem.
fíjense que no aparece doripenem. Doripenem salió porque resulta que doripenem ya no tiene uso en los Estados Unidos, ya salió del mercado, no se comercializa. Entonces ya por eso no se está colocando acá. Tenemos toramicina, micacina, cefotetano y cefoxitina y tetraciclina. Bien, en el grupo 3 son agentes antimicrobianos que son apropiados para la rutina, tamizaje primario en sitios que atienden pacientes con alto riesgo de multiresistencia, pero que deberían ser informados siguiendo reglas de reporte en cascada. O sea, si ya tuvimos sensibilidad a estos, muy seguramente estos ya no es necesario probarlos o informarnos, si ya se probaron, ¿sí? Pero eso depende de cada sitio, ¿no? De cada prueba y concepto médico. Por ejemplo, cefiderocol, que no lo tenemos todavía en Latinoamérica, ceftazimab-bactam, que sí lo tenemos en varios países, imipenem-relebactam, que solo está en la Argentina, y meropenem-vapor-bactam, que no lo tenemos en Latinoamérica. Plazomicina tampoco ha llegado, que plazomicina es un neoglicósido, y a nivel urinario tenemos fosfomicina, que fosfomicina a nivel urinario se prueba para Escherichia coli principalmente. El nivel 4 o el Tier 4 son agentes antimicrobianos que se pueden probar bajo solicitud médica o cuando esos antibióticos no se pueden usar por contraindicación o no disponibilidad. Allí está Astrionam, está Ceftarolina, Ceftazidime y Ceftolozano tazobactam. Ahora, Astrionam está aquí, pero recordemos que para nuestros países de la región de Latinoamérica, Astrionam es muy importante porque tenemos mucha metalocarbapenemasa. Así que en mi opinión, Astrionam debería estar aquí o mínimo en el 2. Y Ceftazidime lo mismo, porque Ceftazidime nos sirve para detectar BLES. Y también es una opción que pueden considerar algunos clínicos en el caso de las OXA48. Bien, esta es la tabla para Salmonella y Shigella. Esta tabla cambió para el año 2024. Ustedes van a ver unas tablas diferentes para Salmonella y Shigella. La tabla 2 va a ser separada, o sea, los puntos de corte. La tabla que tiene cuál es sensible, intermedio, resistente para cada antibiótico va a ser separada de las enterobacterales. Pues esto va a ayudar mucho. Desafortunadamente tenemos grandes problemas de resistencia en Salmonella y Shigella. Y yo diría que con Salmonella es una cosa muy interesante, parece como un péndulo. Entonces las Salmonellas tifoideas tienden a ser muy resistentes a la cipro, pero muy sensibles a ceftriaxone. Las Salmonellas no tifoideas, por ejemplo Davenport, Kentucky, Tifimurium, tienden a ser muy resistentes a la ceftriaxona y más sensibles a las quinolonas. Eso depende, pero sí me parece que es clave que ustedes sepan que hay problemas con esas bacterias. Entonces, en el nivel 1 quedó ampicilina, ciprofloxacina y livo. Se pueden probar por separado, la verdad es que siempre probamos más que todo cipro. Trimetoprim sulfa, cefotaxime o ceftriaxona, y eso es importante porque cefotaxime o ceftriaxona antes lo probábamos solo, digamos, bajo solicitud, en infecciones invasoras. Ahora la CLSI lo puso aquí porque es que el problema es que tenemos muchísima BLE. Y también tenemos producción de AMSE plasmídico. Hay una que se mueve mucho en los Estados Unidos llamada la CMY2. De resistentes a la ceftriaxona hacen sospechar la presencia de esos mecanismos. Ahora, tenemos en el nivel 2 acitromicina, que solo se puede probar por disco o ITES, ya que acitromicina no se encuentra en ningún panel de sistemas automatizados de microbiología. Entonces, si ustedes lo necesitan, les toca por disco. No hay nada en el nivel 3, en el nivel 4 tenemos ertapenem, imipenem y meropenem. Quiero hacer notar que estos antibióticos solo se utilizan cuando ceftriaxone es resistente. Y lo otro es que hay datos que hablan de meropenem con falla terapéutica en salmonela a pesar de sensibilidad in vitro. Es una cosa muy interesante. Pareciera que no alcanza las concentraciones suficientes a nivel intracelular y por eso estas bacterias pueden fallar. Hay reportes, así que ojo con meropenem, por muy sensible que sea, por muy salmonella BLE positivo, ojo que meropenem podría tener problemas de falla. Ahí ya será decisión médica si lo van combinado con otra cosa. Miren este reporte. Entonces, esto es una salmonella que no se determina, obviamente, el serovar porque tiene que hacerse con serotipificación. Entonces, tiene ampicilina resistente, ceftriaxone resistente, ampicilina con sulbactam sensible, trimetoprim sulfa sensible, cipro intermedia. Entonces, ojo porque en este caso,
es muy importante que ustedes no reporten sensible a ampicillin cuando tengan una bacteria resistente a ceftriaxona. Eso es un error, porque cualquiera puede equivocarse, darle ampicilina sulbactam a este paciente y podría tener falla terapéutica. O sea, que hay que informar, por ejemplo, ertapenem. Y tal vez sea prudente informar también acitromicina, sobre todo cuando hay contraindicación del trimethoprim sulfa. Pero este tipo de errores es frecuente encontrarlos en los laboratorios de microbiología. Bien. Entonces, vamos a ir navegando acerca de algunos mecanismos de resistencia. Les voy a contar lo más impactante que hay de esto. Hablemos de las betalactamasas de espectro extendido. Esas betalactamasas son de clase A de Ambler, ¿cierto? De la clasificación molecular, tienen serina como cofactor. Y son muy relevantes en Escherichia coli, Klebsiella y Proteus mirabilis, pero pueden estar en cualquier bacilo gram negativo, pues se transfieren a través de plásmidos. Tienen la capacidad de conferir resistencia a las aminopenicilinas, AMPI, amoxi, sus combinaciones con inhibidores, ampicilina con sulbactam y amoxicilina ácido clavulánico. También pueden hidrolizar todas las cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefazolina, cefalotina, de segunda generación como cefuroxime, de tercera generación principalmente ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime y de quinta como ceftarolina. Tenemos monobactámicos como el astrionam, ¿sí? Estas BLES tienen una actividad variable sobre ceftolozano con tazobactam y sobre piperacilina con tazobactam. Su actividad variable dependerá mucho del tipo de BLE, ¿cierto? Y de la especie. No es lo mismo si tú le pones una BLE a una E. coli, que es más calmada, que a una Klebsiella, que es más resistente. No tienen actividad sobre las cefamicinas, cefoxitin y cefotetán. Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica no tenemos estos antibióticos endovenosos para uso en pacientes. Los americanos sí lo tienen. Yo sí he visto cefotetán y sobre todo cefotetán en los Estados Unidos de profilaxis prequirúrgica intraabdominal. Carbapenems, ertapenem, imipenem y meropenem son generalmente muy sensibles en las BLES y son el tratamiento de elección. Ya vamos a hablar de eso en un momentico. Y las BLES son inhibidas in vitro por avibactam, relebactam y vaborbactam. Nosotros en Latinoamérica solo tenemos avibactam por ahora. Entonces, para detectar las BLES, el marcador más sensible es la resistencia a la ceftriaxona. Que si miramos aquí en este ejemplo, esta Klebsiella es resistente a ceftriaxona, aunque conserva sensibilidad a otras moléculas como cefepime, ¿sí? Miren, cefoxitina, muy sensible. Pero esta Klebsiella además es muy resistente a piptazo y ampicillin. Por su parte, esta E. coli es muy resistente a la ceftriaxona, siendo todavía sensible a cefepime y es muy sensible a piptazo y ampicilina con sulbactam. Entonces, de nuevo, este mensaje les debe quedar de esta sesión, es nunca informen ampicilina con sulbactam sensible si la bacteria es resistente a ceftriaxona. Yo no creo que sea seguro, yo no conozco datos clínicos de que eso funciona. Si tazobactam, que es más potente, tiene problemas de falla y mayor mortalidad, imagínense ampicillin, que es mucho más lábil. Bien. Dentro de las metodologías empleadas por el laboratorio para la detección de esas BLES, entonces tenemos pruebas de doble disco combinado, tenemos la cefalosporina sola, aquí tenemos ceftazidime, aquí cefotaxime, y combinadas con ácido clavulánico. Si el halo se aumenta más de 5 milímetros con cualquiera de las dos o con las dos, se considera una prueba de BLE positivo. Esta prueba es buena, es la que tenemos de referencia de CLSI. El problema de esta prueba desafortunadamente, es que es muy demorada. Entonces, al ser muy demorada, vamos a tener dificultades, sobre todo para pacientes críticos, que es donde más queremos llegar con un resultado rápido. Ahora, tenemos pruebas de sinergia. Nosotros las utilizábamos hace mucho tiempo, ya no, porque son muy subjetivas. Entonces, colocamos amoxiclavulánico en el centro y las cefalosporinas alrededor, y buscábamos este defecto aquí en forma de un ensanchamiento del halo. Eso se presenta principalmente por esta razón. Recuerden que los discos en los platos del Kirby-Bauer difunden en 3D, hacia los lados y hacia el fondo. Entonces, cuando se encuentran el ácido clavulánico y la cefalosporina, el ácido clavulánico protege a la cefalosporina, cosa que ella recupera su actividad. Por eso se ensancha aquí. Y es una prueba positiva cuando se ve esta sinergia. El problema es que no es fácil de leer a veces y hay otros mecanismos que pueden negativizarla.
Difusión en gradiente es una buena metodología. Entonces son tiras de papel de papel que trae impregnados los antibióticos en diferentes concentraciones y que en el caso de las BLES tiene un extremo con cefotaxime y un extremo con ácido clavulánico combinado con cefotaxime. Entonces aquí vemos cómo se ve una elipse mucho más grande en el extremo del ácido clavulánico, también aquí en el centro, y es una prueba de BLE positivo, o esta otra donde se ve una elipse muchísimo más grande en el, digamos, en el extremo que trae el ácido clavulánico comparativamente con el extremo que no lo trae, que trae la cefalosporina sola. Es una prueba buena, pero es cara. A nosotros nos está costando casi $7 a $8 la tira, que es mucho dinero, pero es una prueba buena. Métodos colorimétricos. Entonces allí tenemos una cefalosporina que es cefotaxime. Es una cefalosporina que cuando se pone en contacto con la beta-lactamasa, se produce un cambio en el pH por la hidrólisis, baja el pH y cambia el color de rojo a amarillo, ¿sí? Es muy rápido, sale más o menos en 2 horas. El problema es el costo. Sí es muy buena, pero la verdad es difícil de implementar en países como los nuestros que tienen tasas de BLES por encima del 50%. Los agares cromogénicos los utilizamos más que todo para rastreo. Son de rastreo, no de diagnóstico. Mucho cuidado. Entonces los utilizamos sobre todo para tomar hisopados rectales, colocarlos en esos medios. Si la bacteria crece es porque es resistente y produce una BLE, muy seguramente. Y por cambio de color nos orienta en cuál es el agente causal. Si es rojo será una E. coli, azulito tal vez una Klebsiella, aunque hay otras especies. Pero son medios para rastreo. Por favor, nunca coloquen colonia directa de un McConkey, por ejemplo, sobre uno de estos medios, porque les va a crecer por exceso de inóculos, no lo hagan. Inmunoensayo de flujo lateral tenemos para CTXM. Es un método bueno. El problema es que solo detecta CTXM. Entonces, si tenemos BLES de otro tipo, pues podemos perderlas. Y recuerden que desafortunadamente la CTXM tiene muchísimas variantes, hay más de 200. Así que si da negativo, yo no estaría tan seguro que no hay una BLE. Métodos automatizados, ahí tenemos Vitec, tenemos Microscan, por ejemplo. Ya traen la prueba de BLE incorporada y se pueden utilizar. No son perfectos, pero ayudan. El lío es que a veces la prueba puede dar falsos positivos y negativos. Y multiplex PCR, como Film Array, que hace esta multiplex directamente de botella de hemocultivo positivo, de secreciones respiratorias, también lo puede hacer ahora de líquido articular y detecta las CTXM. Entonces miren, por ejemplo, cómo se ve un reporte de una E. coli. Este es el panel de Film Array BCID2 que detecta varios genes de resistencia y aquí tiene una CTXM detectado, ¿no? Entonces allí ya sabemos que eso es una BLE, mucho antes de que salga el antibiograma. Bueno, entonces, aquí les quiero advertir sobre un antibiótico que se ha vuelto muy problemático. Se llama piperacilina tazobactam. Problemático por muchas cosas. Uno, probarlo en el laboratorio es sumamente difícil. Dos, hay datos que muestran mayor mortalidad a pesar de la sensibilidad in vitro. Y parece que los discos tampoco funcionan bien. Entonces, este trabajo que se hizo con 284 enterobacterales de 8 hospitales de los Estados Unidos, probando piptazo por el método de referencia, que es microdilución en caldo, contra los automatizados más empleados, Phoenix, Microscan, Vitec 2. Logró demostrar que cuando tienes estas bacterias, miren la cantidad de falsos sensibles con Phoenix 21, con Microscan 46, con Vitec 2.6. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una E. coli o una Klebsiella con BLE y da resistente a ceftriaxona sensible a piptazo, ese piptazo puede ser un falso sensible. Y si eso se forma así, el paciente podría tener problemas de respuesta clínica, sobre todo en bacteremias y neumonías. Tal vez en una infección urinaria sea un poco distinto debido a la concentración o a la estabilidad. Bueno, no lo sé. Es una decisión médica, pero yo sí sería muy prudente en reportar piptazo sensible en bacterias que tengan BLES, sobre todo de pulmón y de sangre. Discodifusión no es una alternativa porque también da falsos sensibles. En la CLSI le vamos a cambiar la potencia de los discos. Recuerden que los discos de piptazo tienen una potencia de 110 y lo vamos a cambiar. Entonces aplique reglas de experto. No puede ser que yo tenga una E. coli resistente a la ceftriaxone,
sensible a cefepime, por ejemplo, porque alguien puede equivocarse y dar cefepime y tener problemas, aparte de que cefepime tiene mayor presión selectiva. Entonces yo sería muy prudente con cefepime cuando sea sensible o ceftazidime cuando se vea sensible en bacterias productoras de ble o que ya se vean resistentes a la ceftriaxona. Lo otro es, ojo con la cipro, miren que aquí dio cipro resistente con norfloxacina sensible. Y allí norfloxacina podría fallar. La verdad es que nosotros no reportamos norfloxacina ni levofloxacina ya cuando la cipro tenga resistencia. Entonces nosotros hicimos unas reglas de experto que quiero comentar con ustedes, son sugerencias. Cada médico es, digamos, autónomo y cada comité de prueba en cada hospital puede hacerlo diferente. Solo aquí vamos a dar algunos tips. Entonces, en bacterias productoras de ble, las aminopenicilinas se deben considerar resistentes. Puede tener resultados sensibles in vitro, pero su eficacia no está bien soportada. La cefalosporina será de acuerdo con el lineamiento del PROA. Se pueden informar como resistentes o suprimir del reporte por datos contradictorios de eficacia y mayor presión selectiva. Si la bacteria tiene una ble y tú le das una cefalosporina, el paciente podría responder en algunas infecciones. El lío es, el mecanismo persiste allí y puede existir una mayor expresión. Piperacilina con tazobactam será de acuerdo con el lineamiento del PROA. Puede informarse en infecciones urinarias por E. coli que tengan una concentración inhibitoria mínima bajita en el antibiograma menor de 4 en pacientes estables. Hay que suprimirlo para bacteremias y neumonías. Tenga en cuenta los falsos sensibles de los antibiogramas. Los carbapenems deben ser informados en el antibiograma ERTA y meropenem. Por lo menos, si ustedes en su hospital utilizan imipenem, también deberían informarlo. Ceftolozano tazobactam, su uso será decisión médica de acuerdo con el lineamiento del PROA en algunas infecciones mixtas, por ejemplo, que incluyan pseudomonas. Ceftazimia y bactam hay que reportar en productores de BLES para pacientes que ya lo hayan recibido o en tratamiento en curso. Las fluoroquinolonas se tamiza siempre cipro. Si cipro es resistente, se suprime el informe de otras quinolonas, por ejemplo, livo, o moxi o norfloxacina, ¿sí? Es muy importante. Hemos encontrado que hay algunos automatizados que todavía, hoy es fecha, no han actualizado los puntos de corte de las quinolonas floradas, por amor a Cristo. Eso se hizo en 2012. No es posible que todavía tengamos automatizados desactualizados. Otros antibióticos, el laboratorio debe informar aminoglicósidos, amicacina, genta y ahora también tobra, tigeciclina, trimetropin y fosfomicina para aislamientos urinarios principalmente. Es importante poner una nota al pie en los reportes. Nosotros ponemos una nota que dice: bacteria productora de ble, no se recomienda el uso de cefalosporinas ni de Aztreonam. El uso de piperacilina con tazobactam estará condicionado al concepto del PROA. Consulte con el Comité de Control y Prevención de Infecciones y considere los carbapenems para bacteremias y neumonías. Bien. Aminoglicósidos en contexto. Entonces, los aminoglicósidos, que tengo que confesar que no son de mis antibióticos favoritos, pero nos ha tocado volverlos a traer a colación, inhiben irreversiblemente la síntesis de las proteínas y son bactericidas. También tienen efecto permeabilizante sobre la membrana externa de las bacterias gram negativas. Solo son activos en bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Son inactivos en todas las bacterias anaerobias. Su espectro de inhibición comprende gram positivos como estafilococos, gram negativos como enterobacteralis, con algunas excepciones, algunas erratias, algunas providencias, y no fermentadores de la glucosa como pseudomonas y acinetobacter. Desgraciadamente, tienen una limitada penetración en el tejido pulmonar, alta concentración en sangre y orina. Su actividad es concentración dependiente, se dosifican una vez al día con ciertas excepciones como endocarditis. Tienen una toxicidad renal y óptica importante. Dentro de su mecanismo de acción, se unen a la subunidad 30S del ribosoma interfiriendo con la unión de la formilmetionina, inhibiendo el inicio de la síntesis de las proteínas. Igualmente, pueden causar una lectura errada del RNA mensajero. Del grupo de aminoglicósidos, los tres más importantes en uso ahorita son gentamicina, tobramicina y amicacina. Nosotros en Latinoamérica solo tenemos genta y amica, no hay tobra. Yo solamente he visto tobramicina endovenosa en las islas del Caribe, porque son Antillas inglesas y holandesas
que generalmente esos medicamentos se los hacen llegar de Europa. Pero, por ejemplo, en México no hay Tobra, en Latinoamérica no hay Tobra, en Sudamérica y Centroamérica no hay tobramicina. Entonces, si miramos las dosificaciones, para Genta y Tobra son 5 a 7 miligramos por kilo día, muy similar. Para Micacina, 15 a 20 miligramos por kilo día. Algunas guías hablan de 25 miligramos por kilo día. El uso en la vida real de los aminoglicósidos es combinaciones empíricas, terapia definitiva para gram positivos y gram negativos y terapia inhalada. Pero recuerden que los antibióticos inhalados no requieren antibiograma. Alcanzan una concentración en el sitio de acción superior a lo que uno mide en el laboratorio. Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia a los aminoglicósidos, existen muchos de ellos: formación de biopelículas, cambios fisiológicos, el propio swarming, cambios en la polaridad eléctrica también pueden reducir un poco la entrada de los aminoglicósidos, pero los más relevantes son las enzimas modificadores. Entonces tenemos fosfotransferasas, nucleotidiltransferasas, acetiltransferasas, y como les contaba, metilasas del RNA 16S, que son las que causan resistencia a panaminoglicósido. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el año pasado, los puntos de corte de la CLSI para los aminoglicósidos eran estos que ustedes ven en la pantalla. Para Genta y Tobra, menores de 4, sensible, intermedio 8, resistente mayor de 16, y para Micacina 16, 32 y 64 como resistente. Esos puntos de corte que estaban en el manual de la CLS y en el M100 eran puntos de corte que se establecieron en los años casi 79 y 80. Hace 40 y pico de años que teníamos esos puntos de corte viejos y no se habían actualizado. Aparte, recuerden que los aminoglicósidos no son activos en Salmonella y Shigella porque no alcanzan concentraciones intracelulares adecuadas. ¿Por qué era importante cambiar los puntos de corte de los aminoglicósidos? Aquí les pongo un ejemplo con amicacina en Enterobacterialis. Entonces, a un punto de corte de 16, era imposible lograr con amicacina actividad. Miren que prácticamente esta línea, que es la línea de eficacia, la probabilidad de alcanzar el blanco es 0 en 16, cuando se utilizaban 5 a 8 miligramos por kilo, y cuando se utilizan inclusive dosis máximas de 20 miligramos por kilo, también es 0 la actividad de estas aminoglicósidos como amicacina. Entonces era muy importante bajar el punto de corte, correr ese punto de corte, si no íbamos a tener problemas prácticamente de eficacia con amicacina. La exposición al antibiótico es inapropiada. Entonces la CLCI lo que hizo este año fue bajar el punto de corte de amicacina en Enterobacterialis de 16 a 4, para gentamicina de 4 a 2 y para tobramicina de 4 a 2. Recuerden que ustedes pueden consultar los puntos de corte de discodifusión en el manual de la CLSI. ¿Cuál es el impacto de esto? La aplicación de estos nuevos criterios va a cambiar las tasas de sensibilidad de los aminoglicósidos en Latinoamérica, porque estábamos muy acostumbrados a la alta sensibilidad a la amicacina y eso va a cambiar. Y lo otro es que no tenemos tobramicina endovenosa, y de nuevo mi llamado es para que ustedes por favor en sus países hagan fuerza para poder tener ese antibiótico que es clave, tener tobramicina endovenosa, debido a que es el aminoglicósido más potente de acuerdo con los estudios más recientes. Bien. Pasemos a hablar de otro mecanismo de resistencia que está súper de moda, súper descontrolado en todo el mundo. Curiosamente tiende a afectar, como siempre, a los países más pobres y a los pacientes más pobres y sin recursos, que son las carbapenemasas. Entonces, estas enzimas se adquieren en los bacilos gramnegativos a través de plásmidos y le confieren a la bacteria la capacidad de ser resistente a las penicilinas como AMPI, amoxi y sus combinaciones con inhibidores como ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulánico y piperacilina con tazobactam, a las cefalosporinas prácticamente de todas las generaciones y a ceftolozano, tazobactam inclusive, a los monobactámicos como las astroname, excepto las metalos, ya les voy a contar en un momento, a los carbapenems en grado variable, ertaim, mimero y doripenem. Grado variable quiero decir a veces más que a unos que a otros.
inhibidas por avibactam, como las de clase A, como las KPC, y las de clase D, como las OXA48, taniborbactam, las de clase A y clase B, y relebactam, beiborbactam y nacobactam, que solo inhiben las de clase A, como las KPC. Entonces, las carbapenemasas de clases A y clase D tienen serina como cofactor en el sitio catalítico de la enzima, y las de clase B tienen 1 o 2 átomos de zinc como cofactores. Obviamente aquí pongo las carbapenemasas más frecuentemente encontradas, pero hay muchas otras que se han podido describir, pero que tienen menos relevancia, al menos en nuestros países. Tenemos la KPC, que su nombre viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, puede estar en Klebsiella y otros enterobacterales. Como características clave, hidrolizan todos los betalactámicos, incluyendo el aztreonam. Debería hidrolizarlo, al menos no es clínicamente útil. Son inhibidas por ceftazimia y bactam y se pueden diferenciar por su sensibilidad in vitro al ácido borónico, que lo utilizamos en el laboratorio como prueba de detección. Tenemos las ESME también de Serratia, las IMI, las ENMC y las GES de Enterobacter cloacae. Del grupo de las metal o betalactamasas tenemos las BIM, las IMP, las GIM, las SPM muy circunscritas al Brasil y las NDM. Estas hidrolizan todos los betalactámicos exceptuando el aztreonam, pero lo que uno más ve a nivel hospitalario es que, como pueden llevar otras betalactamasas, pueden también hidrolizar finalmente al aztreonam y dejarlo inactivo. Son inhibidas por la combinación ceftazimia y bactam con aztreonam. Se pueden diferenciar por su sensibilidad al EDTA. Esto es más, ¿no?, in vitro, ¿no?, para pruebas de detección. Y las de clase D tenemos las OXA48 principalmente, que hidrolizan los betalactámicos, pero tienen menos potencia sobre cefepime, aztreonam y carbapenems, y se inhiben con ceftazimia y bactam. No hay un inhibidor específico para pruebas in vitro. No lo hay con las OXA48. Temocilina es un antibiótico, no es un inhibidor, y nosotros no tenemos temocilina, al menos en Colombia, para tratar de diferenciarlas. Entonces, generalmente toca hacer PCR o inmunoensayo. Bien. Dentro de las pruebas de detección de carbapenemasas, tenemos pruebas de vigilancia y pruebas de diagnóstico clínico. De vigilancia epidemiológica tenemos pruebas moleculares. Aquí les pongo el ejemplo de GeneXpert Carba. A partir de hisopado rectal se puede hacer esta prueba y en 1 hora nos da específicamente cuál es la carbapenemasa encontrada. Y fenotípicas tenemos agares cromogénicos, que de nuevo son para rastreo, no para diagnóstico, y turbidimetría láser. Pruebas de diagnóstico tenemos fenotípicas, inmunocromatográficas y moleculares. Yo las inmunocromatográficas en mi cabeza las pongo como en un punto intermedio. Podrían ser moleculares, pero hay algunos rasgos ahí fenotípicos también. Entonces, dentro de las pruebas fenotípicas tenemos prueba de captura, que detectan presencia o ausencia de la enzima sin diferenciarla. Tenemos test de inactivación, ¿sí?, y tenemos CARBA-NP. Es por cambio de color, de rojo a amarillo, muy rápido, en 2 horas o menos, cuando la bacteria produce una de estas carbapenemasas. Y tenemos ácido borónico para diferenciar las de clase A, como las KPC, y EDTA para diferenciar las de clase B. Desgraciadamente, tanto ácido borónico como EDTA tienen problemas de sensibilidad y especificidad, particularmente cuando la bacteria tiene más de una carbapenemasa. Pruebas de inmunoensayo que detectan la enzima específica y detectan coproducciones. Tenemos NG-Carba5 y tenemos Coris, 2 marcas en Colombia. En algunos países se utiliza más Coris, en otros más Carba5. La verdad son muy buenas las dos. Y rápidamente detectan el tipo de enzima y te ayudan a tener un resultado muy rápido en 15 minutos. Desgraciadamente están limitadas al número de variantes incluidas, ¿no? O sea, hay algunas que podrían no detectar, pero en general son pruebas muy buenas, de gran apoyo y mucho más baratas que una PCR. Pruebas moleculares que detectan la enzima específica de coproducciones, incluye un mayor número de variantes. Tenemos GeneXpert Carba y FilmArray para hacerlo directamente de algunas muestras. Bien. ¿Cuándo deberíamos aplicar pruebas para la detección de carbapenemasas? Esta es una buena pregunta. En aislamientos enterobacterales resistentes o intermedios a cualquier carbapenem, no importan las cefalosporinas, porque las cefalosporinas son muy erráticas, algunas dan sensibles, otras dan resistentes, ni tampoco importa la prueba de BLE. Hemos tenido productores de KPC que dan un falso test de BLE positivo. En las morganeláceas, que son Proteus, Morganella y Providencia, además de imipenem,
debe también haber un resultado intermedio resistente a ertapenem y o a meropenem. También podemos hacer pruebas de carbapenemasas en aislamientos de enterobacterales que tengan una concentración inhibitoria mínima que presente asteriscos en el resultado del automatizado, por ejemplo, algunos con Vitek. Una concentración inhibitoria mínima para IMI o mero por encima de la dilución más baja que tenga el automatizado. Inclusive hemos encontrado carbapenemasas con una concentración inhibitoria mínima de meropenem de 0,5 o de 1, que todavía por CLSI las llamamos sensibles, pero ya tienen carbapenemasas. Y un resultado resistente a septacimia y Bactam, aunque los carbapenems todavía se vean sensibles. Sería muy raro tener una bacteria resistente a septacimia y Bactam sin una carbapenemasa. Eso tocaría reconfirmarlo. Así es como vemos entonces nosotros las carbapenemasas KPC, esta es una Klebsiella, da un falso test de Ble positivo. Por favor, no miren esa prueba de Ble. Nosotros lo que vamos a hacer es quitarla de las tarjetas porque no tiene sentido, eso es un falso positivo. Miren piptazo resistente, miren cefalosporina resistentes, carbapenem resistente, pero es muy sensible a septacimia y Bactam. Y es septacimia con avibactam el tratamiento de elección. La CNDM, aquí tenemos un ejemplo de una Klebsiella, es muy resistente a septacimia y Bactam porque no lo inhibe. Las CNDM no tienen hasta el momento un inhibidor específico. Pero las CNDM, como las metalo, no son activas sobre Aztreonam. Es por eso que Aztreonam mantiene su actividad. ERTA y mímero se ven muy resistentes. Entonces el manejo de estos pacientes es Aztreonam, ¿sí? Lo que pasa es que nunca se da solo, se da generalmente combinado porque no hay datos clínicos que garanticen eficacia como Aztreonam en monoterapia. Y las OXA48 tienden a ser más erráticas. Miren que dan septacimia y Bactam sensible, pero también dan cefepime sensible, Aztreonam sensible, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Mi recomendación es detectarlas muy bien. La decisión de dar cefepime será médica. Yo creo que tal vez en algunas muy pocas infecciones, en general el tratamiento de septacimia y Bactam, pero nunca informen Aztreonam sensible cuando tengan una OXA48. Aztreonam se debe dejar sensible solo cuando haya la detección de una metal. Ahora, diseminación silenciosa de carbapenemasas. Miren este aislamiento. De nuevo, una Klebsiella que da resistente a cefalosporinas de la primera y la segunda y penicilinas. Da sensible a cefotaxime, resistente a cefepime, que es algo rarísimo. Tener cefepime resistente con septacime sensible o con cefotaxime sensible es muy raro. Eso uno lo ve en pseudomonas, pero aquí no. Miren que es ertapenem sensible y mipenem sensible, pero vean que ya tiene una SIM de 0.5 y es meropenem sensible con asteriscos. Cuando nosotros vimos esto, le hicimos un carban-EP positivo y un lateral flow KPC, sensible a septacimia y Bactam. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Eso podría llevar a fallas terapéuticas con los carbapenems. Hay que sospecharlas y confirmarlas. Este es otro ejemplo de Chile, de nuestra gran amiga Rosana Camponovo, donde ellas encontraron una E. coli que era Ble positivo, resistente a penicilinas y cefalosporinas de la primera y la segunda, muy sensible a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ertapenem sensible, meropenem sensible y mipenem resistente. Cuando ellos hicieron las pruebas confirmatorias, se encontraron una KPC confirmada también por métodos moleculares como PCR. Entonces, si esta tarjeta o este panel no hubiera tenido imipenem, ese paciente muy seguramente hubiera pasado desapercibido. Pero es muy importante para todos los colegas que están viendo aquí, para todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia, pregrado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, lo que quieran, que los resultados tienen que ser coherentes. Es decir, lo que uno ve es que la gente reporta estas pruebas como si estuviera informando pacientes distintos. Entonces tenemos una Klebsiella que es carban-EP positivo, KPC positivo, pero la gente reporta Aztreonam sensible. Eso es un error, porque cualquiera se puede equivocar y darle Aztreonam y las KPC no son sensibles, ni el Aztreonam es activo en ellas. Eso es un fenómeno in vitro, eso en vivo no sirve. Este ejemplo es del doctor Gustavo Roncancio, que muy gentilmente me lo compartió, pero hay que tener precaución porque si esto sale así puede llevar a errores. Lo mismo esta es otra Klebsiella, por raro,
EDTA negativo, ácido borónico negativo, carba NP positivo. O sea, eso tiene una carbapenemasa, puede ser doble o puede ser una oxa, pero lo que es incoherente es que ceftolozano salga sensible cuando esta Klebsiella ya es resistente a ceftazimia y Bactam. Eso no puede ser, eso muy seguramente es un error. Hay que repetir todo. No pueden, bajo ninguna circunstancia, informar ceftolozano sensible en carbapenemasas. Este es otro, le agradezco a uno de mis fellows de infectología que me pasó este ejemplo, es una E. coli que dice carbapenemasa de tipo A, pero están reportando sensible a ceftazidime y a piperacilina con tazobactam. De hecho, este paciente estaba en tratamiento con piperacilina con tazobactam, que es inapropiado, porque puede llevar a mayor mortalidad. Ahora, nosotros escribimos una guía que los invito a que la revisen, que es una guía para el tratamiento de esas bacterias, donde colocamos que para las metalo o las coproducciones, es decir, cuando hay KPC con metalo, la combinación ceftazidime-avibactam con astronam sea la primera elección. Esta combinación es útil porque el avibactam inhibe las BLES, las AMC, las KPC, y el astronam es activo contra las metalo. No es un sustrato de estas enzimas. Entonces, la combinación de las dos, a pesar de que in vitro se vean como resistentes, es útil para el manejo de los pacientes, es útil in vivo. Pero la CLSI les manda a decir que por favor no hagan estas pruebas con disco. Yo estoy cansado de ver gente que coloca ITs al lado de discos, discos en cruceta, discos pegados así, porque lo que se ha visto es que pueden llevar a fallas terapéuticas porque no son métodos estandarizados. La CLSI ya lo tiene listo y saldrá el 1 de enero del 2024. En el entretiempo, por favor, no hagan creatividades con esos discos porque pueden llevar ustedes al efecto contrario. Bien. Pseudomonas aeruginosa. Esa es una de mis bacterias también favoritas y es un modelo de estudio fascinante de la resistencia antimicrobiana para los que hacemos trabajo hospitalario. Pseudomonas, entonces, en la CLSI, la tabla 1C, quedó en el nivel 1, ceftazidime, cefepime, piperacilina con tazobactam, tobramicina, cipro y livo. En el nivel 2 quedó imipenem y meropenem y quedó amicacina, pero solo para orina. Sin embargo, no tenemos más aminoglicósidos disponibles porque no hay tobra en Latinoamérica. Por lo tanto, mi posición ha sido reportarla en todos los casos. En el nivel 3 quedó cefiderocol, ceftazimia-avibactam, ceftolozano e imipenem relevactam. Y en el nivel 4 quedó Astreonam, que bueno, a mí Astreonam allí sí no me estresa porque pues la verdad no es muy bueno para pseudomonas. Ahora, gentamicina fue eliminado de la tabla 1C en pseudomonas y la CLSI muy pronto va a tomar la decisión de llamar a pseudomonas intrínsecamente resistente a la gentamicina, porque bajo ninguna dosis funciona en pseudomonas. Entonces, por favor, y ni siquiera para orina, yo la verdad es que creo que es un error probar gentamicina en pseudomonas, no lo hagan más. Recordemos siempre las resistencias naturales de pseudomonas. Penicilinas y agentes betalactámicos combinados, cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de la segunda generación, de la tercera generación, ceftriaxones, cefotaxime, carbapenémicos, ertapenem, todo el grupo de las tetraciclinas y glicilciclinas, quinolonas como ácido nalidíxico, cloranfenicol, nitrofurantoína y trimetropimsulfa. Ninguno de esos antibióticos funciona en aislamientos de pseudomonas. Si uno mira desde el punto de vista mecanístico, pseudomonas puede tener bombas de expulsión que sacan varias familias de antibióticos al tiempo. Entonces, por ejemplo, hay una específica que saca meropenem, hay otra, por ejemplo, que saca cefepime, pero no ceftazidima. Es algo muy llamativo. Tenemos también modificación de las porinas, cierre de porinas donde imipenem no puede penetrar la bacteria, pero imipenem relevactam sí. Tenemos modificación en el sitio donde actúan las quinolonas, tenemos producción de enzimas AMC, por ejemplo, que el AMC de pseudomonas es cromosomal, es muy poderoso y se diferencia de los otros AMC de Enterobacter, Citrobacter freudei y Klebsiella aerogenes en que este AMC de pseudomonas sí hidroliza cefepime, a diferencia del de Enterobacter.
Entonces también tenemos impermeabilidad, como lo mencionaba, modificaciones en el lípido A donde actúan las polimixinas, modificaciones donde actúan, por ejemplo, otros antibióticos a nivel de las PBPs. En la detección de carbapenemasas en Pseudomonas tenemos pruebas de rastreo también, pero mi recomendación es que cuando tengan crecimiento de Pseudomonas en estos agares, después de hacer los hisopados rectales, por favor hagan una prueba de captura, como test de inactivación o CARBA-RP. La razón es que podrían crecer Pseudomonas en estos agares por mecanismos que no sean carbapenemasas. Entonces van a ser demasiados aislamientos de contacto. Entonces allí se hace una prueba como CARBA-NP para saber si eso sí tiene una carbapenemasa o no. Pruebas de diagnóstico, tenemos pruebas fenotípicas, pruebas de diferenciación también, pero recuerden que de las pruebas de diferenciación, la única que tenemos con inhibidores es EDTA. En Pseudomonas no usamos ácido borónico porque da falsos positivos y negativos. Pruebas de inmunoensayo también son útiles y pruebas moleculares también se pueden aplicar. Bien. Volviendo a los puntos de corte de CLSI, esto era lo que yo les decía con gentamicina en Pseudomonas. Con gentamicina, al punto de corte de 4, quiero que se fijen en esta línea roja y la línea azul, que son las respuestas clínicas y la exposición al target, el target attainment. Ustedes encuentran cómo ese target es de 0 cuando encontramos gentamicina en Pseudomonas, porque a ese punto de corte de 4 es imposible de lograr, ¿sí? En el caso de amikacina, con Pseudomonas tampoco. Esta línea verde es la dosis máxima, imagínense esa dosis de 30 miligramos por kilo, es un mundo de amikacina, y si la concentración mínima inhibitoria es de 16, no funciona. Tendríamos que bajar y bajar el punto de corte, y el problema es que si usted pone el punto de corte aquí, parte la distribución normal de esas Pseudomonas y vamos a tener resultados, unos sensibles, otros resistentes. Tobramicina es el aminoglicósido más potente en Pseudomonas. Entonces, allí esto es muy interesante porque en el caso de tobramicina, si bajamos el punto de corte a 1, que fue como quedó, se obtiene mejor exposición de la bacteria a ese antibiótico aminoglicósido. Entonces, la CLSI para Pseudomonas, amikacina lo dejó igual, pero solo para orina. De nuevo, por ahora nos toca para todo, hasta que tengamos tobramicina en nuestros países. Gentamicina quedó eliminado y tobramicina quedó de 4 a 1, bajo 2 diluciones dobles, así que debemos tamizarlo y ojalá podamos tener tobramicina endovenosa muy pronto en nuestros países. Bien. Con Pseudomonas, un gran amigo de Colombia, el doctor Vincent Tam, hizo este estudio hace muchos años, en 2008, donde él mostraba cómo pacientes tratados con el antibiótico piperacilina con tazobactam tenían mayor mortalidad si la concentración mínima inhibitoria era 32 o 64, diferente a si la tenía en una concentración menor de 16. Por eso la CLSI fue moviendo el punto de corte de piperacilina tazobactam para Pseudomonas. ¿Qué hicimos este año 2023? Dejamos sensible menor de 16, intermedio 32 y resistente mayor de 64. Lo que hicimos fue quitar ese 64 de intermedio porque no tenía sentido. No hay manera de que funcione en Pseudomonas ese antibiótico a esa concentración inhibitoria mínima. Para terminar, Acinetobacter calcoaceticus baumannii complex. Entonces, esta bacteria es el paradigma de la resistencia. Entonces, prácticamente tiene todos los mecanismos de resistencia, amplias bombas de flujo, algunas son multifármaco, mutaciones en las porinas, alteración en el sitio donde actúan ciertos antibióticos como el ribosoma, enzimas modificadoras, alteraciones de las PBPs y modificaciones del lípido A del lipopolisacárido, que le confieren resistencia a las polimixinas. Esta es la tabla de Acinetobacter de la CLSI para el año 2023. En el nivel 1 tenemos ampicilina sulbactam, ceftazidime, cefepime, cipro y libo, genta y tobra. A nivel urinario solo está tetraciclina. Recuerden que cuando tetraciclina es sensible, se podría prescribir doxiciclina y minociclina, que sí se concentran en la orina. Recuerden que tigeciclina no se concentra en la orina. En el nivel 2 tenemos imipenem y meropenem, amikacina, piperacilina con tazobactam, trimetoprim sulfa y vinociclina.
Nosotros tenemos minoxicilina oral en Colombia. En el nivel 3 tenemos cefiderocol y en el nivel 4 está doxiciclina, cefotaxima y ceftriaxona y colistina o polimixina B. Recuerden que de acuerdo con las guías, el tratamiento de elección es ampicilina sulbactam. Inclusive, si hay resistencia a la ampicilina sulbactam, sigue siendo el tratamiento de elección. En infecciones moderadas a severas se da con una combinación y se da una dosis máxima de 9 gramos cada 8 horas o idealmente 27 gramos en infusión continua, que tiende a ser más tolerado o mejor tolerado, y se adiciona uno o más antibióticos activos, tigecyclina o polimixina B, o aminoglicósidos o fluoroquinolonas. La guía de la ITSA les recomienda que los carbapenems en Acinetobacter se deben dar como parte de la triple combinación. O sea, no se puede dar meropenem, por ejemplo, amikacina o meropenem tige en Acinetobacter porque podría quedar la tigecyclina sola y el paciente podría tener falla terapéutica. Existen múltiples metodologías que se pueden utilizar para detectar carbapenemasas en aislamientos de Acinetobacter. Pruebas fenotípicas donde solo se puede hacer la prueba del EDTA. Nosotros lo hacemos porque el Instituto Nacional de Salud de Colombia lo pide, pero la verdad clínicamente es irrelevante porque el tratamiento no cambia con los antibióticos que tenemos ahorita. Cuando algún día tengamos en Latinoamérica cefiderocol o durlobactam sulbactam, pues sí será otro escenario, porque allí las metalo no son bien cubiertas. Lateral flow hay disponibles para OXA 23, OXA 40, NDM. Lo pueden hacer de nuevo como algo académico o epidemiológico. Se realizaría, en mi opinión, en Acinetobacter que sea meropenem resistente, ampicsulbactam resistente y septacime resistente. Y lo otro es multiplex PCR, que también se puede hacer. Dentro de las reglas de expertos es muy importante probar siempre los antibióticos activos anti-Acinetobacter. Perdón, que el más importante es ampicilina sulbactam. Lo otro, informar rápidamente a control de infecciones cuando se tenga Acinetobacter carbapenem resistente, porque el paciente se debe poner en aislamiento de contacto o se puede generar un brote que después va a ser muy difícil de cerrar. Recuerden que hay que informar colistina. Desafortunadamente en Acinetobacter no hay muchas opciones y colistina y polimixina B es una de ellas, así que no podemos limitar ese resultado y hay definitivamente que informarlo. Y los nuevos antibióticos ceftolozano y ceftazimia y bactam, así como fosfomicina y astronam, no se pueden usar en Acinetobacter y no deben informarse. Bien, ¿en qué estamos trabajando? En tigecyclina, en piperacilina tazobactam para enterobacterales, también es importante mirar qué vamos a hacer con los discos. En las aminopenicilinas, en la sinergia entre astronam, ceftazimia y bactam, que les conté que viene ya esta técnica actualizada. En la revisión de Stenotrophomonas maltophilia, porque es una bacteria súper compleja. Revisión de otros no enterobacterales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Acromobacter o qué pasa con otras especies? Y una tabla para países no FDA. Ya se han hecho algunos avances para tratar de tener una tabla latinoamericana. Mi opinión es que me parece perfecto, pero esa tabla debe estar basada en la evidencia también, ¿no? No es el antibiótico que uno quiera porque aquí se usa más, sino deben ser los antibióticos que tienen la mejor eficacia y perfil de seguridad para nuestros pacientes. Bueno. Entonces, los invito para todos los que estén en Bucaramanga este fin de semana a nuestro tercer Congreso Regional de Enfermedades Infecciosas. Arranca el 27, que es el jueves en la tarde. Ahí les dejo el código QR para que se inscriban solo en formato presencial en Bucaramanga, pero para los que estén por ahí alrededores o que quieran ir de paseo a Santander, los esperamos con los brazos abiertos. Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Nororiente, y allá yo voy a estar el día viernes temprano hablando de todas estas cositas. Bueno, entonces vuelvo con la doctora Cienfuegos para irnos con la parte de preguntas y discusión que tengan ustedes. Muchísimas gracias de nuevo a la Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, por invitarme. Siempre es un gusto, la considero mi casa. Desde la primera corte de la diplomatura estoy con ustedes trabajando y me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, y por supuesto que te consideramos también un amigo y un hijo también de la Escuela de Microbiología de la universidad. Germán, no, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido
una labor titánica poder hacer ese resumen de esos puntos que han sido más importantes en lo que tiene que ver con la interpretación y el uso de las pruebas en estas bacterias escape. Creo que has presentado muy claramente esos puntos que necesitamos tener muy claro pues desde el laboratorio clínico en la interpretación de la prueba, que no se nos pueden escapar, ¿cierto? Tú mostraste los ejemplos de antibiogramas con esos errores quizás en el reporte que, bueno, a nivel del laboratorio tenemos que trabajar mucho porque la idea del laboratorio clínico es que permita precisamente esa orientación para el clínico en la selección de la terapia y eso va a partir de una muy buena interpretación y de un muy buen reporte que se haga a nivel del laboratorio. Vamos a pasar entonces con unas preguntas de nuestro público. Nos pregunta Oscar Verano y nos pregunta qué ocurre cuando Estenotrophomonas maltophilia es resistente a trimestoprim sulfa. ¿Qué otros antibióticos puede evaluar y cuál sería según CLCI la recomendación para el tratamiento? Bueno, entonces, cuando tenga resistencia a trimestoprim sulfa, lo primero es reconfirmarlo. Entonces, si lo hiciste por un automatizado, definitivamente mi recomendación es reconfirmarlo por discodifusión. Si da sensible por disco, sensible se queda, pero es clave que le tengan control de calidad interna a esos discos, ¿no? Obviamente, que sean discos de buena potencia y de una marca decente, hay que decirlo. Y lo otro es, generalmente cuando ya trimestoprim sulfa es reconfirmado como resistente, depende. Es una decisión médica, nosotros no damos recomendaciones de tratamiento. Lo que decimos es, si se va a utilizar levofloxacina, debe ser combinado. Y la opción, generalmente cuando hay resistencia a trimestoprim y pacientes severamente enfermos, es la combinación de ceftazimia y Vactam con aztreonam. Eso es lo que generalmente se utiliza como rescate. Oscar también nos pregunta, tenía entendido que el crecimiento compatible con Pseudomonas aeruginosa, entiendo la pregunta que es en agar carba, hisopados rectales específicamente, no se le realiza carba NP porque esto no tiene utilidad. ¿Le podrías aclarar esta información? Claro, es que lo que pasa es que si crece en el agar carba puede ser por bombas de flujo y cierre de porinas, no solamente por la presencia de una carbapenemasa. Epidemiológicamente las carbapenemasas son más críticas, epidemiológica y clínicamente. Entonces nosotros le hacemos un carba-NP solo para saber si esa pseudomonas sí tiene una producción de carbapenemasa confirmada. La carba-NP puede dar algunos falsos positivos, es verdad, pero no da falsos negativos. Y yo ahí prefiero pecar por exceso. Entonces le hago un carba-NP, si me da positivo el paciente persiste en aislamiento, si me da negativo a juicio médico, generalmente no se aísla, al menos en mi hospital. Gracias. Bueno, Diro López nos pregunta, en algunos casos de perfiles de resistencia en KPC, se usa combinación meropen en 2 gramos cada 8 horas, más amicacina en dosis única, y ha mostrado efectividad clínica. ¿Qué opina al respecto o qué recomienda el CLCI en estas combinaciones? Mira, la verdad la CLSI no da recomendaciones, da la guía de la ITSA, que ya es la ITSA propiamente, pero ya no se usan esas combinaciones. Es decir, ya ahorita el tratamiento de elección en unas KPC son ceftazimia y Vactam. Lo único sería que no lo tuvieras disponible o que el paciente no lo tolere, pero sobre todo que no haya ceftazimia y Vactam para ese paciente. Entonces hay que intentar cosas. Meropenem con aminoglicósido podría ser una opción en infecciones urinarias, pero el problema aquí son neumonías o bacteremias, donde muy seguramente se requiere hasta un tercer antibiótico. Entonces hay que mirar con tige, hay que mirar con colistina, hay que mirar con hasta quinolona, bueno, lo que haya sensible, fosfomicina sódica o la oral si es una cistitis. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya digamos que meropenem no se recomienda y la razón es que la gente hablaba de esa SIM, Vanessa, hace algunos años, que si era menor de 8 se podía dar en combinación, pero eso es hace años. Y segundo, nunca se probó con experimentos clínicos. Y lo tercero, la SIM es muy variable. Yo manejo un control de calidad externo aquí en Colombia y otros países, más o menos tenemos como unos 300 laboratorios y lo que uno ve es una concentración mínima muy variable. Algunas bacterias dan una SIM de 1, otras dan 8, otras dan más, entonces es muy impredecible. Angie nos pregunta también si tengo un protozomo organela con resistencia solo a imipenem, ¿es correcto realizar pruebas fenotípicas
EDTA y ácido borónico y rapicarba. No, no lo hagas porque es natural. Generalmente son mutaciones en las PBPs y cierre de porinas. Entonces no lo hagas. Tendrías que tener, además del imipenem resistente, ERTA o mero también resistente. Porque sí hay carbapenemasas en Proteus. Son más raras, pero sí hay. Pero yo solo le haría si además del imipenem tienen otros antibióticos como resistente. Leonardo Sierra nos pregunta, ¿qué datos de resistencia combinada a carbapenémicos y colistina en Acinetobacter baumannii hay presentes o cuáles se tienen y qué se debe hacer en esos casos? Gracias, Leonardo. El problema es que los datos son muy imprecisos porque la colistina puede dar falsos sensibles. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla de colistina sensible o resistente. La verdad sí hay, y la colistina resistente generalmente en Acinetobacter es por la no producción del lípido A o las mutaciones en el lípido A, ¿no? Pero entonces, en el caso de que eso ocurra, Leonardo, hay que probar tigeciclina. Tigeciclina es una de las opciones que podríamos mirar. Hay que mirar también los aminoglicósidos y siempre hay que probar ampicilina sulbactam, y de todas formas se da ampicilina sulbactam así sea resistente, por la alta potencia que tiene el sulbactam intrínsecamente con Acinetobacter. Ya en algunos años, Leonardo, si Dios quiere, tendremos cefiderocol y durlobactam sulbactam en nuestra región. Bueno, por acá Camilo nos escribe, para el hisopado rectal, ¿es correcto realizar la identificación y el antibiograma a partir del agar cromocarba o se debe realizar un aislamiento en otro medio primero? Es una buena pregunta, que estoy pensando en la respuesta. Depende mucho de la máquina. Entonces tienes que consultar con tu proveedor, como dicen en internet, ¿te acuerdas? Consulte con su proveedor. Entonces consulte, porque resulta que si la máquina permite que usted lo monte directamente del agar, lo puede hacer, desde que tenga colonias aisladas, Camilo. Pero si no tienes colonias aisladas, o si la máquina o los proveedores del automatizado que tienes te dicen, mire, hágalo de medio no selectivo y no sé qué, o no diferencial, o que si no sea coloreado, bueno, yo qué sé, te toca repicarla a otro medio. Pero eso te lo dice tu proveedor. Lo ideal siempre, básico, es que uno pueda montarlas de un agar no selectivo y no diferencial, ¿no? Pero depende mucho. Astrid Milena también pregunta, para Estenotrophomonas maltophilia en sangre, ¿es correcto el uso de trimetoprim sulfa? Astrid Milena, trimetoprim sulfa es el tratamiento de elección de Estenotrophomonas maltophilia de cualquier muestra, excepto que el paciente no lo tolere. O sea, que el paciente, por ejemplo, sea un hemato-oncológico donde puedas tener problemas porque puede causar el trimetoprim más neutropenia, o que tenga alergia. Entonces no puedes, pero en general si hay sensibilidad, ese es el manejo de elección. La recomendación, Astrid Milena, es que trimetoprim sulfa en infecciones severas se utiliza combinado con otro antibiótico. David Rodríguez también nos pregunta, en el coli productora de Bless con MIC de 4 a 8 sensible para pictazo, ¿recomiendas pasarlo a resistente y solo reportarlo sensible cuando la MIC está por debajo de 4 en infección de vía urinaria? Hola David, saludos. Sí, sí podrías, pero es una decisión tuya. Yo lo comentaría con infectología y lo haría sobre todo para aislamientos de piso, pacientes que no estén críticos, pero si el aislamiento tú sabes que viene de la UCI, ni siquiera en orina lo sacaría como sensible. Porque fue lo que te acabo de decir, algunas de esas mix de 4 no son sensibles sino resistentes. Además no lo vas a saber porque no tienes método de referencia en tu laboratorio. Pero si es una E. coli, es una infección de foco urinario, el paciente está estable y está en piso, podrías informarlo, su uso será decisión médica. Muchos de esos pacientes salen porque ya han tenido tratamiento previo con otra cosa, con carbapenem o con aminoglicose. Angie nos pregunta, volviendo al caso de Proteus o Morganella con imipenem resistente, está como incompleta la pregunta. No realizar pruebas fenotípicas, no reporto la SIN de imipenem, la suprimo. Suprime el imipenem, Angie, suprímelo. No tiene sentido. Suprímelo porque puede confundir más y es una cosa natural. Entonces quítalo, quédate con Erta y Mero y los demás antibióticos. Por aquí tenemos otra pregunta. Vamos a dar espacio
dos preguntas adicionales por el tiempo que también tenemos disponible. Y Jairo nos pregunta, en caso de pseudomonas con ceftazidime sensible, con mero resistente, puede ser por bombas de expulsión y que no tenga carbapenemasas, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento? Hola Jairo, ¿cómo está? Sí, tienes razón. Generalmente, mira, yo creo, y Vanessa sabe más de esto que yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con pseudomonas y otras bacterias porque no, nada es blanco o negro. Lo que uno más ve en la clínica, digamos, en esos aislamientos, es que cuando tienen carbapenemasas, son ceftazidime resistente, generalmente. No siempre, pero generalmente. Cuando dan ceftazidime sensible, meropenem resistente, lo más probable es que sea una bomba de flujo, combinaciones de otros mecanismos. Y inclusive la preproducción de AMC es bajita porque el ceftazidime aún está sensible. Entonces, yo no le haría pruebas de carbapenemasas a eso, Jairo Sebastián, pero hay que mirar todo el perfil completo. Esos son 2 antibióticos nada más. Y la opción de tratamiento dependerá de cuál es tu antibiótico sensible. Ceftazidime es una opción si está sensible, piptazo es una opción si está sensible, también sería una opción cefepime si está sensible, y en el caso de esos aislamientos de pseudomona, que son ceftazidime sensible, meropenem resistente, ceftolozano tazobactam, generalmente es una muy buena opción. Entonces ahí dependerá de la SIM y de lo que tenga sensible. Bueno, y una última pregunta, si nos podrías hablar un poquito de esa relevancia de la detección de mecanismos de resistencia a carbapenemes en enterobacterales y pseudomonas aeruginosa. Claro que sí. Para mí es supremamente relevante a la luz, primero, de las guías más recientes que tenemos para el manejo de los pacientes. Segundo, a la luz de la epidemiología que tenemos de altísima resistencia mediada por NDMs. Nosotros estamos viendo en Colombia como una tendencia a repuntear la KPC últimamente, que es lo que está mostrando el instituto, pero hay que tener cuidado. De todas maneras, yo sería cuidadoso y sí es muy importante hacer la detección de esas carbapenemasas, informar el antibiograma y el mecanismo, porque lo que vemos, Vanessa, en una época era muy coherente tener una carbapenemasa con el fenotipo del antibiograma automatizado. Entonces daba resistente a todo y todos pues quedábamos tranquilos de que estábamos reportando lo que era. Ahorita tú viste, o sea, eso es una locura, o sea, dan cepepime resistente, meropenem resistente, uno sí, el otro no, y uno no sabe qué es eso y el médico queda perdido. O lo otro, ya no se puede, por seguridad del paciente, reportar resistente a todo. Porque antes uno hacía eso, pues ya hay que sí, qué pena que el médico mire qué hace, pero ya no se puede porque imagínate, no hay opciones. Entonces a veces da resistente a absolutamente todo, incluyendo los nuevos, pero si el médico sabe cuál es el mecanismo que está detrás, sería mucho más fácil tomar una decisión de terapia combinada y justificarla, porque tampoco esos antibióticos nuevos son tan baratos, entonces hay que justificarlos. Sí, de hecho tú también mostraste unos ejemplos donde era precisamente muy importante hacer la identificación específica de esa carbapenemasa porque eso puede ayudar a mirar qué combinaciones podrían ser útiles y ensayar, ¿cierto? Que esa podría ser una alternativa precisamente en esos casos donde hay esa multiresistencia. Bueno, la última pregunta, ahora Ok, sí. tranquila. Angelito pregunta, Pseudomonas aeruginosa con carbapenem resistente, impermeabilidad y penicilinasa adquirida resistente a todos los paneles de antibióticos. ¿Qué alternativas de antibiótico en disco se puede probar? Bueno, entonces, Angelito, lo primero que toca mirar con esas pseudomonas es que sí sea una infección. No nos dices acá qué tipo de infección es o de dónde lo sacaste. Porque si es un aspirado traqueal, a veces uno se asusta, ¿no? Y grita, y resulta que es un colonizante, a veces es una cosa superficial en algunas heridas, y finalmente el paciente no requiere ser tan agresivo en el manejo. Pero si es pulmón o sangre, si estamos perdidos. Entonces, ¿allí qué se puede hacer? Primero, tratar de detectar cuál es el mecanismo que está detrás, porque si es una metalo, el manejo será ceftazimia, ibactam, astronam y un tercer antibiótico antiseudomonas. Por disco es muy difícil, podrías intentar con fosfo, pero por ejemplo, polimixina B, que sería uno de los manejos de elección, no lo puedes probar por disco. Entonces, allí hay que hacer elusión, que es otra metodología, o un agar que tenga colistina, para tratar de mirar si colistina es una alternativa. Fosfomicina sódica, ya lo mencioné. Y sobre todo buscar el mecanismo, Angelito, porque ceftazimia, ibactam, astronam y un tercer antibiótico sería
generalmente lo que se utiliza. Mucho cuidado para todos los que están oyendo este evento y los van a ver en la grabación. Ceftazimib y Bactam con Aztreonam en pseudomonas tiene una sensibilidad muy baja, del 40%. Eso funciona muy bien con Klebsiella, pero en E. coli muere porque, en pseudomonas muere porque pseudomonas puede sacarlo con una bomba, saca el Aztreonam. Entonces allí los invito a tener cuidado. Si van a utilizar Ceftazimib y Bactam con Aztreonam en pseudomonas, debe ir acompañado de un tercer antibiótico sensible. Bueno, Germán, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte y siempre aprendemos muchos de los casos y de los ejemplos que nos trae. Tenemos muchas personas de diferentes partes de Colombia, del Urabá, tenemos también de otros países de Perú que nos acompañaron en esa transmisión. Entonces, agradecer también a todo el público participante por estar aquí también presente con nosotros, acompañándonos en estas actividades de extensión de la Escuela de Microbiología. Mil gracias nuevamente y esperamos tenerte próximamente, posteriormente también aquí en nuestra casa, en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos, de verdad. Un placer compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Germán Esparza, por haber aceptado compartir con nosotros los conocimientos del día de hoy, a la doctora Vanessa Cienfuegos por moderar este evento de Actualicémonos, y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés, se constituyan en un ejercicio para el desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo mes, donde estaremos hablando sobre microbiología. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Esperamos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Recordamos finalmente que una vez terminada la transmisión, el evento quedará guardado en la página de Facebook de la Escuela de Microbiología. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.